bienvenidos. Soy el ingeniero Ezequiel Banga, formo parte de la cátedra de Inteligencia Artificial de la UTN FRBA. Hoy vamos a ver en dos partes algoritmos genéticos de forma práctica. En la primera parte les voy a contar un poco acerca del framework que implementamos y en la segunda vamos a ver un caso en concreto para que puedan justamente ver un ejemplo. Entonces, en cuanto al framework, lo que se hizo es organizar todo el tema del modelado y del algoritmo en objetos de la clase GA-Manager, que significa Genetic Algorithm Manager, es decir, manager de algoritmos genéticos, y se pensó de una forma imperativa y no secuencial. ¿Qué significa? Que vos a alto nivel tenés que, una vez que creaste el GA Manager, que instanciaste un objeto de esta clase, empiezas a decirle cómo crees que sean sus características. Es decir, su algoritmo de selección, su algoritmo de cruza, de mutación, su bloque de finalización y bloque de finalización de ciclo. Bloque es un pedazo de código que se va a ejecutar cuando suceda cierta cosa. Ahora lo vamos a ver. Y luego vas a tener, por ejemplo, un vector con la población, un número máximo de iteraciones, es decir, yo como máximo quiero que hagas tantas generaciones, y un aptitude threshold, que es básicamente un punto en el cual yo defino si mis soluciones ya son lo suficientemente buenas como para frenar el algoritmo. Y luego, bueno, un start como para comenzar y un stop si eventualmente yo necesito frenarlo por alguna razón. Entonces, para cada uno de los algoritmos, ya sea el de selección, de cruza o de mutación, fíjense, lo que se hizo es definir como una propiedad del manager a cualquier objeto que cumpla con esta interfaz. ¿Qué significa esto? Lo mismo pasa con la población. Yo no requiero como, cuando lo implementamos, no pusimos como requisito que los objetos sean de una clase en particular, sino que entiendan cierto tipo de mensajes. Esto es una ventaja cuando uno crea un framework, porque no limitas a que el que lo va a utilizar tenga que heredar sus objetos o sus clases de clases particulares. Por ejemplo, el algoritmo de selección, mientras cumpla con digamos, las propiedades o con los métodos que nosotros definimos acá, ya es más que suficiente. En este caso, nosotros decimos que un algoritmo de selección es considerado algoritmo de selección si entiende que va a tener una propiedad de bloque de aptitud, es decir, un pedazo de código que va a evaluar la aptitud de los objetos, de los individuos. Si se fijan acá, un bloque de aptitud recibe cualquier ID, significa cualquier tipo de objeto, y va a devolver un float. Con que entienda eso, o sea, entienda que va a tener un pedazo de código que va a evaluar los objetos y va a devolver un float, a mí me basta. Y después un salto generacional. Va a tener un número que es un salto generacional que va a indicar la proporción de la población que yo quiero ir renovando generación por generación. Después, ¿qué más? Algoritmos de cruza. Los algoritmos de cruza, fíjense, van a necesitar cruzar un individuo con otro individuo. Y que va a devolver un vector con los individuos que van a salir de esta cruza. Hay cruzas que van a devolver un solo hijo, hay cruzas que van a devolver dos, adentro lo van a hacer de distintas formas. A mí, a nivel del manager, a nivel de abstracción, no me importa cómo lo van a hacer. Ahora vamos a ver casos de ejemplo de estas cosas. Algoritmos de mutación, bueno, lo mismo, hay un montón de formas de mutar, pero en realidad lo único que se hace es eh, eh, se define que estos objetos van a entender un mensaje que se llama mutar y población. Y en base a su criterio, el algoritmo va a saber si deja igual a esa población, si la muta, cuándo la tiene que mutar, etc. Vamos a ver un caso en concreto de algoritmos de mutación. Algoritmo de mutación, el más básico es el de la probabilidad inversa. Es decir, acá nosotros definimos con qué probabilidad inversa queremos que mute la población. Es decir, si yo acá pongo el número 1000, si yo me creo un objeto de algoritmo de mutación básico y le seteo, es decir, pongo que la propiedad inverse probability sea 1000, significa que una de cada 1000 veces va a mutar. ¿Está bien? Lo que se hace acá, fíjense, se genera un número al azar y lo que se hace si justo ese número al azar eh, es menor o igual o coincide con ese número, se va a mutar. ¿Está bien? Eh, Ahora hay otro tipo de mutaciones. Hay un tipo de mutación que es bastante útil
para tratar de evitar la convergencia prematura, que es, cuanto más parecida es la población, más chances tengo de mutar. ¿Y qué significa que es parecida a la población? Significa que sus funciones, o sea, el resultado de la función de aptitud de los individuos es similar. Entonces lo que hace este Deviation Based Mutation Algorithm, o sea, algoritmo de mutación basado en la desviación estándar, lo que hace es evalúa la aptitud de todos los elementos, es decir, de toda la población, saca un promedio y saca el desvío estándar. Cuanto más chico es ese desvío, es decir, cuanto más parecidos son las funciones, digamos, la ejecución de la función de aptitud para estos elementos, más chances se tiene de mutar. Por ejemplo, imagínense que la función de aptitud devuelve el promedio de notas que tienen los alumnos. Entonces, no es lo mismo que todos tengan 7 a que la mitad tengan 10 y la mitad tengan 4. El promedio es el mismo, el desvío estándar es muy distinto, la población no es tan similar. En cambio, si tienen todos 7, la población es bastante similar y ahí tiene más chances de mutar. Luego vamos a ver algún ejemplo concreto de algoritmo de selección. Bueno, acá el que hicimos fue una tabla, bastante simple, pero se podrían implementar cualquier tipo de algoritmo, ya sea por ejemplo ruleta. Acá lo que se hace es simplemente se ordenan en base al ranking que tienen la población y se corta en un momento determinado. También se devuelven de forma ordenada y truncados. ¿Qué más? Después el siguiente es el algoritmo de Cruza. Bueno, algoritmo de Cruza, como dijimos, tiene que entender un mensaje, el cual va a recibir dos objetos y va a devolver un array. En este caso hicimos una cruza binomial que fíjense, va a cruzar las propiedades del individuo A con las propiedades del individuo B. De forma dinámica va a entender cuáles son las propiedades que tienen los objetos de estas clases. Imagínense que tienen color de pelo, no sé, color de ojos, por ejemplo, eh, y no sé, y capacidad física. Bueno, va a tomar la propiedad 1 y de forma azarosa va a decir, esta la voy a tomar del individuo A, la propiedad 2 del individuo A, la propiedad 3 del individuo B, por ejemplo. Y luego, con el siguiente hijo va a ser lo contrario, es decir, el segundo hijo va a ser un complemento del primero. Pero hay un montón de formas de implementar una cruza y bueno, en este caso elegimos esta. Y después, bueno, se van a setear las distintas propiedades. Ahora, en el siguiente video vamos a ver el ejemplo práctico para que puedan verlo de una forma concreta.